Esta es una producción de Grupo Fórmula. Mario Maldonado, periodista especializado en negocios, finanzas y economía, columnista del Universal, colaborador de diversos medios escritos y electrónicos, y a fe mía, lo he dicho en varias ocasiones, el hombre que más sabe de estos temas, a pesar de que eres muy joven todavía. Mario, gracias por estar con nosotros. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, ya sabes, como siempre, me da de platicar contigo y con tu auditorio y muchas gracias por esa presentación. Mario, nos hemos aprendido todos una palabra en los tiempos recientes que no sospechábamos: agronitrogenados. Todo un escándalo que se ha generado alrededor de la ya célebre planta chatarra que se supone se vendió a un sobreprecio de 200 millones de dólares a Petróleos Mexicanos en su momento, por parte del señor Alonso Ancira, actualmente detenido en España, acusado por el gobierno de México de corrupción y lavado de dinero. Pero tú has dado una serie de claves en tu columna del viernes pasado para entender todo este enredo. Sé que no está fácil, pero ¿nos puedes sintetizar? Sí, por supuesto. Como tú dices, Ricardo, este asunto de la adquisición por parte de Petróleos Mexicanos de una planta de fertilizantes a Altos Hornos de México, que se llama agronitrogenados, generó toda una controversia desde el sexenio pasado. Fue por ahí del 2014 cuando la Auditoría Superior de la Federación, revisando las adquisiciones y compraventas que hizo Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya, en ese entonces era Emilio Lozoya el director de Pemex, encontró que en la adquisición de agronitrogenados y de otros tantos activos como la planta de Fertinal y demás, pero el caso central es el de agronitrogenados, se compró a sobreprecio una planta que tenía varios meses en desuso, incluso se calificó como una planta chatarra que pues le vendió AMSA, Altos Hornos de México, a Pemex, y se la vendió a sobreprecio, por lo menos a un sobreprecio de 200 millones de dólares. Pemex la compró más o menos en 250 millones de dólares y tenía que inyectarle por lo menos otros 200 millones para echarla a andar, que ese era todo el tema de cómo es posible que compres una planta en desuso y además le tengas que inyectar muchos más recursos para poder echarla a andar. En fin, el problema de todo esto pues tiene que ver con los personajes. Por un lado, Emilio Lozoya, entonces director general de Pemex, y Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, que es un personaje muy ligado al salinismo, a la época de Carlos Salinas de Gortari, incluso en los sexenios posteriores, en los de panistas, particularmente en el de Fox, tuvo que huir del país, tuvo que exiliarse en Israel, Alonso Ancira, por asuntos que él dice que fueron persecuciones políticas. La realidad es que tenía varias órdenes de aprehensión por temas que tenían que ver con negocios con el gobierno, y bueno, regresa con Peña Nieto, Alonso Ancira, y regresa a hacer negocios a lo grande con Altos Hornos de México, que también es una empresa que ya venía problemada, ya tenía algunos asuntos de quiebras, de Sí. muchos adeudos con bancos, con proveedores, en fin, es toda una historia la de AMSA, pero toma un giro nuevo con Emilio Lozoya y compra esta planta Pemex. Viene con este asunto de la Auditoría Federal, la Auditoría Superior de la Federación, y luego ya con este gobierno pues comienza el proceso jurídico. Es parte incluso esto de las declaraciones de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, y el asunto aquí es que ellos eran compadres, ellos eran muy amigos. Hay ahí una serie de anécdotas de que ellos se van allá a la Antártida, donde cierran algunos negocios en un barco impresionante de varios millones de dólares, y ahí terminan sellando algunos negocios, una complicidad, digo yo, franca entre estos dos personajes, además de que están documentados muchos vuelos en helicóptero, los helicópteros de Pemex, de la torre de Pemex, de Marina Nacional, a la torre de Altos Hornos de México en los Campos Elíseos de Polanco. Ahí llegaba Emilio Lozoya, y fíjate, te voy a contar una anécdota también rápidamente. Una vez que yo entrevisté a Emilio Lozoya, ya cuando dejó de ser el director de Petróleos Mexicanos, yo le pregunté, bueno, por lo menos no crees que es un conflicto de interés que tengas 40 y tantos vuelos registrados en las bitácoras, en los helicópteros de Pemex, donde aterrizas en la planta de un empresario al que le compraste una planta muy cuestionada, que es la de agronitrogenados. Y yo creo que harto, llevamos como una hora y media platicando. Me dijo Emilio Lozoya, bueno, esa sí te la doy, pudo haber existido un conflicto de interés. Bueno, pues ahora se están peleando estos dos personajes, y Alonso Ancira, por cierto, está en España, allá, digamos, también con un proceso legal y con una orden de extradición del gobierno mexicano. Sí, ahora, también ofreces una clave muy interesante
que es que el embate contra el señor Ancira pareciera ser que no es tanto en afán de hacer justicia en la compra esta distorsionada y ventajosa para él y perjudicial para Pemex y para las finanzas públicas de México, sino que también hay una intención de beneficiar a otro empresario, a otro acerero rival de negocios del señor Ancira, pero ahora cercano a personajes de la Cuarta Transformación. ¿Es así? Sí, correcto. Ese es el problema, creo que con la justicia que se está queriendo hacer en estos tiempos de la autollamada Cuarta Transformación o en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es utilizar los mismos modos y formas que utilizaban los anteriores a los que tanto critican los priistas y los panistas para hacerse de empresas o para despojar a empresarios incómodos de sus empresas. Yo lo que digo es que Alonso Ancira no es una blanca paloma, pero para nada ha tenido procesos jurídicos abiertos desde hace mucho tiempo y pues su empresa quizá no ha sido manejada de la mejor manera. El problema es que ahora el presidente López Obrador, desde sus conferencias matutinas, pues habla de que AMSA les va a regresar $200 millones por este daño, supuesto daño al erario que se hizo por la venta de agronitrogenados, y además dice que ya tiene una negociación con un grupo privado que se llama Villacero, del empresario Julio Villarreal, para también que adquiera la mayoría de las acciones de AMSA. ¿Qué dice AMSA? Pues no, nosotros sí anduvimos explorando asociaciones estratégicas, pero no hemos llegado a ningún acuerdo con ninguna empresa y no vamos a devolver los $200 millones que dice el presidente porque nosotros aseguramos que no vendimos a sobreprecio ninguna planta. Ahora, Altos Hornos de México cotiza en la bolsa, creo que tenía que salir con una declaración de este tipo, porque imagínate que dijera, sí, le vamos a pagar $200 millones por algo que no hicimos, pero como nos lo está pidiendo el presidente, pues se lo vamos a pagar. Eso sería, digamos, ahí sí un desfalco para la empresa y se viene una ola de demandas por parte de los inversionistas que tienen sus acciones. El problema son los modos, porque, a ver, yo digo que es un modus operandi similar al de los gobiernos pasados, porque por lo menos con Peña Nieto, lo que se hacía con empresas, sobre todo del sector petrolero, pero del sector de infraestructura y de construcción también, pero en el sector petrolero enfocado, se hacían este tipo de cosas de debilitar financieramente a las empresas, quitándole contratos, digamos que asfixiándolos o estrangulándolos en asuntos de que no hay negocios con el gobierno y terminaban vendiéndole las empresas amigos afines a los exfuncionarios de Pemex o del gobierno federal. Una madeja que nadie como tú ha venido desenredando. Pero, ¿te ha olido mal algo en este proceso? ¿Te huele mal esa madeja? ¿Sí? ¿Algo? Yo creo que sí, por supuesto que sí, sobre todo como la secuencia de hechos, como se han ido dando, ¿no? El asunto es que regresa Emilio Lozoya extraditado a México, comienza a rendir declaraciones, casi yo creo que le ordenan que diga que sí compró una planta a Altos Hornos de México a sobreprecio, y entonces, como Alonso Ancira también está siendo enjuiciado, tiene un proceso legal allá en España y una solicitud de extradición, bueno, el presidente dice, ok, si casi que si quieres que te dejemos en paz, no hay problema, regresa los $200 millones que mucha falta le hacen a este gobierno, por cierto, dinero para poder salir de esta tremenda crisis en la que nos hemos hundido por el coronavirus, por cierto, pero también porque no ha habido estímulos de incentivos del gobierno para los desempleados y las empresas que han quebrado, pero le hace falta oxígeno financiero a este gobierno y nada mal le caerían $200 millones. Ahora, la respuesta de Alonso Ancira ha sido, pues yo no se los voy a dar porque no cometí ningún ilícito ni cometí ningún desfalco al erario porque yo le vendí la planta conforme a los avalúos que se hicieron en su momento. Entonces, a mí sí huele mal porque el presidente lo ha estado litigando en los medios, en la conferencia matutina. Digamos, el lunes incluso se refirió también al tema de Alonso Ancira y empezó a decir que había pues, mucha relación con gobiernos, con presidentes, con políticos y demás. Es decir, ya la tomó personal con Alonso Ancira, que otra vez digo, yo no creo que es una blanca paloma este empresario, pero como se está haciendo este proceso que a mí me parece incluso muy desaseado, este juicio a Emilio Lozoya por todas las filtraciones y todo lo que el presidente López Obrador ha intervenido, que supone que la fiscalía es independiente, pero el presidente López Obrador ha intervenido en prácticamente todo, creo que eso le da este tufo de que huele pues mal este asunto de cómo quieren hacerse de una empresa que le pertenece a un empresario que ciertamente está ligado con el salinismo y con negocios en el pasado con Peña Nieto y con Emilio Lozoya, pero bueno, pues a ver cómo termina. Yo creo que no huele nada bien
Y creo que sí es una suerte de expropiación disfrazada por parte del gobierno de la Cuarta Transformación a una empresa privada que bien o mal pues genera empleos, genera actividad económica y genera inversiones en el país. Mario Maldonado, en este afán tuyo de desfacer en tuertos, hoy publicas en tu columna del Universal algo que me llama la atención, que es que una suerte de cambios que se están dando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pueden obedecer a tratar de cubrir ciertas probabilidades de corruptelas generadas durante el periodo del recién renunciado secretario de Comunicaciones y Transportes de este mismo gobierno, de la Cuarta Transformación, Javier Jiménez Espriu. ¿Es así? Pues hay todo un entramado ahí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no solo tiene que ver con Jaime Jiménez Espriu, sino también con el actual subsecretario Cédric Escalante, quien pues está ligado a una empresa privada y a un despacho de ingeniería, y bueno, pues se le han otorgado contratos a este despacho, que eso lo documenté la semana pasada, y ahora viene el caso del ni más ni menos que del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, que salió hace unas semanas supuestamente porque no estaba de acuerdo con esta política del presidente López Obrador de militarizar los puertos. Sí. Los puertos están a cargo de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Javier Jiménez Espriu dijo, a mí no me parece, entonces ahí está mi renuncia y me voy. Lo que no se sabía quizá es que ya hay un rastro, una huella de posible corrupción de Jiménez Espriu y de su hermano, que es ni más Enrique Jiménez Espriu, que ni más ni menos es contratista, digamos, es socio de un despacho que es contratista del gobierno federal, desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y también en este gobierno se le han dado contratos. Ahora, pues él es el hermano del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, que a su vez está ligado con el director de Caminos y Puentes Federales de Capufe, que se llama Genaro Utrilla. Todos ellos, digamos, estos tres, sin contar al secretario, al exsecretario Javier Jiménez Espriu, pues son socios en un despacho de ingeniería también que presta servicios al gobierno federal y además a empresas relacionadas con contratos que se han obtenido, como te decía, en los últimos 2 sexenios, pero también en este del presidente López Obrador. Es decir, hay una huella muy clara de esta compañía en la cual está involucrado el hermano del exsecretario Javier Jiménez Espriu. Así que son temas que se tendrán que estar investigando porque los datos de los contratos, de las participaciones accionarias de las empresas en las que se involucran el hermano del exsecretario de Comunicaciones, pues son muy claras y en los datos ahí están a la luz de todos, y creo que pues allí también huele mucho a corrupción en la SCT, mi querido Nada más Ricardo. rápidamente, y si no me corriges, por favor. Entiendo que la esposa de Jiménez Espriu era socia importante de una empresa ligada a Odebrecht, la del escándalo Odebrecht-Lozoya-investigación, extrañísima forma de tratar a un presunto delincuente. Sí, correcto. La familia de Javier Jiménez Espriu, incluido él, estaban ligados al Consejo de Administración de IDESA. Es una empresa mexicana que se conformó para hacer consorcio con Odebrecht y crear este proyecto petroquímico enorme, se decía que el más grande de Latinoamérica, que se llama Etileno 21. Sí. Que por cierto ha sido criticado muy recientemente por el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas, diciendo que pues era en detrimento de Pemex, en detrimento del Estado mexicano, y que prácticamente se entregó también con asuntos de corrupción. Ahí está metido, por supuesto, Odebrecht, pero también la familia de Javier Jiménez Espriu tiene liga completa con el Consejo de Administración. Es un proyecto multimillonario de más de 5,000 millones de dólares que, como te decía, apuntaba a ser el proyecto petroquímico más grande de Latinoamérica. Ahora yo creo que se va a terminar de recibir ese contrato, se van a meter en un embrollo legal muy complejo, pero efectivamente también Javier Jiménez Espriu estaba relacionado a través de parientes o de su familia y a través de él mismo también como consejero de IDESA, socio de Odebrecht en este proyecto también tan cuestionado de Etileno 21. Así que yo dudo que solamente se haya ido a Javier Jiménez Espriu de la SCT por el tema de la militarización de las aduanas y de los puertos. Yo creo que tiene también que ver con las ligas que lo llevan al asunto de la SCT, de su hermano y también de Odebrecht.
Mario Maldonado, lo digo públicamente, muy sinceramente, sin el menor asomo de ironía, me asombras. A mí ya me hubiera explotado la cabeza con tantos datos como tú guardas y manejas y ubicas en cada una de estas casillas o de rompecabezas. Mario, con mi admiración y cariño de siempre, te agradezco mucho que hayas podido estar con nosotros. Querido Ricardo, el gusto es mío. Te agradezco la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Hasta muy pronto. Gracias, Mario Maldonado. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.